Buenas noches. Toda la tarde ha corrido la versión de que uno de los 43 senadores de la oposición, el panista Miguel Ángel Yunes Márquez, no votaría en contra de la reforma al Poder Judicial. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Con eso la reforma pasaría? ¿Qué tan cierto es? Lo veremos en un momento. Pero antes vamos con esta imagen, con esta estampa del día de hoy. El intento de secuestro de un empresario, otra vez un empresario. Un empresario de Querétaro que provocó una balacera en el municipio de Corregidora. El empresario es Jesús Calderón, dueño de la empresa de fabricación de artículos de cocina Food Keepers. El empresario queretano Jesús Calderón fue atacado este mediodía a balazos cuando circulaba en una camioneta Rolls-Royce en el municipio Corregidora en Querétaro, en los límites con Guanajuato. El ataque ocurrió en la carretera Libra-Celaya, a la altura del Parque Industrial Valvanera. De acuerdo con los primeros informes, hombres armados en varias camionetas intentaron secuestrar al empresario, lo que provocó una balacera con sus escoltas. La camioneta blindada en la que viajaba Jesús Calderón recibió más de 14 balazos en la parte trasera y al menos 20 en el parabrisas. Uno de sus escoltas resultó gravemente herido, mientras que Jesús Calderón fue herido de 4 disparos, 3 en el brazo y 1 en el abdomen. Sin embargo, los escoltas impidieron el secuestro y el empresario se encuentra fuera de peligro. Luego del ataque, las autoridades encontraron una de las camionetas de los presuntos delincuentes, abandonada a más de 2 kilómetros de donde ocurrió la balacera. Las imágenes de todos los días. No es el primer ataque que sufre la familia, el señor Jesús Calderón o su familia. Hace 4 años, en 2020, su padre, que también es empresario y fue presidente de la Canacintra en Querétaro, fue secuestrado. Estuvo secuestrado una semana, luego lo liberaron, al parecer se pagó el rescate. En fin, la crónica nuestra, la crónica diaria. Y hablando de seguridad, ya se conocía quién sería el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Hoy Claudia Sheinbaum hizo 2 nombramientos esenciales para el futuro del país. Nombró a los secretarios de Marina y Defensa, lo hizo a través de un comunicado. El almirante Raimundo Pedro Morales será el secretario de Marina y el general de división, diplomado de Estado Mayor con una muy larga trayectoria, muy exitosa trayectoria, Ricardo Trevilla, será el secretario de la Defensa. ¿Quién es Ricardo Trevilla? Los bordados de su uniforme revelan la jerarquía. Así se establece en la milicia: ramas de laurel y encino, palas en dorado, cordón de mando e insignias. Así se presentó el general Ricardo Trevilla Trejo hace un año, al frente de la columna del desfile más nacional que tiene México, de gala para la ceremonia. Apenas en julio, asistió a la conferencia mañanera en Palacio Nacional con uniforme de campaña propio para actividades operativas. Entonces habló de seguridad, de cómo el huracán Otis modificó el modus operandi de la delincuencia local en Acapulco. Él conoce esos temas. Como actual jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, su misión implica concebir, preparar y conducir las operaciones en apoyo al alto mando, un jefe operativo de las Fuerzas Armadas en tierra y aire. Este mediodía, Claudia Sheinbaum, presidenta electa, hizo público el nombramiento del general Trevilla como próximo secretario de la Defensa Nacional. Dice el texto: tras una revisión exhaustiva de los mejores perfiles para ocupar la titularidad de dichas dependencias, y luego de sostener reuniones con el actual secretario de la Defensa Nacional, se decidió que el general Trevilla ocupará el cargo. Originario de Ciudad del Carmen, Campeche, de 63 años de edad, el general Trevilla estudió la licenciatura y posgrado en Administración Militar, además de tener una maestría en Administración Pública en una institución civil, la Universidad del Valle de México. Ha prestado su servicio de armas en múltiples secciones: regimientos de caballería, zonas militares. Fue director de Comunicación Social de la Defensa Nacional e incluso agregado militar y aéreo
en las embajadas de México en Alemania y Polonia. También tuvo a su cargo la Dirección de Comunicación Social de la Defensa Nacional en el sexenio de Felipe Calderón. A él se le atribuye la campaña La Gran Fuerza de México, que se lanzó en medio del despliegue entonces de militares en labores de seguridad, así como distintas acciones de comunicación que acercaron al ejército a los medios de comunicación. El general Trevilla fue comandante en regimientos y zonas militares de Atlixco, Puebla, Saltillo, Coahuila, Santa Gertrudis en Chihuahua, Piedras Negras, Coahuila, Apatzingán, Michoacán y en la zona fronteriza de Chiapas. La lista de condecoraciones también es amplia, propia de quien tiene 46 años de servicio ininterrumpidos en el activo. Hoy, el general de división diplomado del Estado Mayor porta el águila dorada del escudo nacional y 3 estrellas plateadas. A partir del primer día de octubre serán 4. Divisa militar que lo distinguirá como general secretario de la Defensa Nacional. Mucha suerte, mucha suerte al general Trevilla, mucha suerte al almirante Morales. Con los nombramientos de hoy, la presidenta electa Claudia Sheinbaum pues completó ya la integración de su gabinete, el almirante Morales, el general Trevilla y Omar García Harfuch. Buena parte del futuro en el combate a la inseguridad, en devolverle a los mexicanos, en darle a los mexicanos un poco de paz, un poco de tranquilidad, seguridad, recaerá en el trabajo, seguramente conjunto, seguramente bien coordinado del almirante Morales, del general Trevilla y de Omar García Harfuch. Suerte, mucha suerte. Bueno, ayer tuvimos una imagen pues, muy sorprendente. Vimos a una ministra de la Corte decir, la ministra Loreto Ortiz, decir: yo soy morenista, yo siempre he votado por el pueblo. Pues hoy se dio otra. No recordamos cuándo una presidenta de la Suprema Corte de Justicia se uniera a una manifestación, y a una manifestación que tiene un claro objetivo, el objetivo de impedir que se apruebe la reforma al Poder Judicial. Norma Piña no habló, no hizo declaraciones, pero apareció muy sonriente, caminó, se presentó en distintos lugares y fue muy bien recibida por los manifestantes que están por cumplir 3 semanas en paro en el Poder Judicial Federal. Y ahí está la presidenta de la Suprema Corte al grito del Poder Judicial no va a caer, no va a caer, hoy en manifestación en las calles de la Ciudad de México. Y hoy también, bueno, antes de esto, el presidente López Obrador habló un día más del tema de la reforma al Poder Judicial y hoy en especial del proceso de consulta que anunció ayer la ministra Norma Piña que abriría, que le preguntaría al Pleno de Ministros de la Corte si la Suprema Corte puede o no suspender el proceso de aprobación de la reforma judicial. Esto le dijo el presidente. No tienen fundamento legal, sería una aberración y desde luego una violación flagrante a la Constitución el que se detenga el proceso de la reforma constitucional dedicada al Poder Judicial.
Entonces no creo que eso prospere. Sería como terminar de dejar de manifiesto que son partidarios de la corrupción, abiertamente. Y bueno, creo que muy claras las posiciones y muy clara la votación de Morena esta semana en Cámara de Diputados para hacer avanzar la reforma al Poder Judicial. La próxima semana, de no ocurrir algo extraordinario, se definiría la suerte de la reforma. Y como presentamos anoche, si los 43 senadores de la oposición, si los 43 todos mantienen su palabra y votan en contra de la reforma al Poder Judicial, se frenaría en el Senado. Ahí está, son 22 votos del PAN, 15 del PRI, 5 del Movimiento Ciudadano, más el por lo pronto independiente Manlio Fabio Beltrones, 43 votos. Con eso, con que esas personas, esos nombres que están en pantalla, voten en contra, con eso se frena la reforma al Poder Judicial. Sin embargo, como afirmé al inicio del programa, en la tarde, en la noche, han corrido versiones de fuentes tradicionalmente sólidas, al menos sólidas con nosotros, que uno de los 43 senadores, estaría siendo fuertemente presionado para votar a favor de la reforma, e incluso se dice que ya habría comprometido su voto a favor de la reforma. Es el senador del PAN, veracruzano, Miguel Ángel Yunes Márquez. Si Miguel Ángel Yunes Márquez votara a favor o si no asistiera a la sesión, pues los 43 se convertirían en 42 y con eso Morena y sus aliados del Verde y el PT aprobarían la reforma. 43 senadores sin Miguel Ángel Yunes son 42 y con eso pasa la reforma. Enrique Vargas, buscamos a la familia Yunes, no obtuvimos una respuesta. Sí pudimos hablar con Enrique Vargas, que es el vicecoordinador de los senadores del PAN, y nos dijo que los 22 senadores suplentes del PAN, incluyendo al suplente de Miguel Ángel Yunes Márquez, estarán en la Ciudad de México desde el lunes para prevenir cualquier eventualidad. El suplente Miguel Ángel Yunes Márquez, por cierto, es su papá, Miguel Ángel Yunes Linares. Aquí el punto no es tanto si asiste o no asiste, sino que se presente y vote en favor de la reforma. Seguimos preguntándoles, si tenemos información antes de que termine el programa, aquí la presentamos. Jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial pidieron hoy a los 43 senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano que se comprometieron a votar contra la reforma, que no traicionen su palabra. Todas y todos ustedes han expresado públicamente su rechazo a esta reforma, pero una excusa de su parte podría afectar gravemente el devenir de México. Su asistencia, permanencia en la sesión y voto en contra de la reforma harán la diferencia en la vida de más de 130 millones de personas. Es momento de ser valientes, de romper cadenas de sumisión y que actúen por nuestro presente para asegurar el derecho a un futuro en democracia. ¿Será de un panista el voto que rompa ese 43? Porque los priistas y la gente del Movimiento Ciudadano se ven muy convencidos de votar en contra. En la mañana tuve oportunidad de conversar con Alejandro Moreno y él dice, ni un paso atrás. Esta reforma es una locura. Los 43 senadores públicamente ya lo han hecho. No habría ningún pretexto, no hay ningún pretexto para que no estén presentes en la sesión, y yo creo que la senadora o el senador que se ha comprometido públicamente empeñado en votar, en estar presente y que no lo haga, verdaderamente el pueblo de México lo tiene que señalar, porque es un daño a la nación lo que se está haciendo, es romper el régimen democrático. Compañeras senadoras y senadores nos los han dicho, no solo del PRI, Ciro, de todos los partidos políticos. Hay presiones, está abierto. ¿Qué dicen? Los invitamos a platicar, ¿no? Los invitamos a platicar. Qué buena plática, ¿no? Vente para acá, aguanta un cañonazo, y si no hay un cañonazo, nos vamos contra ti con carpetas de investigación.
Bueno, así termina la semana. El domingo está anunciada el inicio del proceso para dictaminar la reforma judicial en comisiones del Senado. El domingo también hay 3 marchas convocadas, la que organiza el Frente Cívico Nacional, que va a partir del Ángel de la Independencia al Senado, una segunda de estudiantes que irá del hemiciclo a Juárez también al Senado, y una tercera de trabajadores del Poder Judicial que saldrá del Senado y marchará por Paseo de la Reforma el domingo. ¿Que por qué la cara? Buenas noches. Queda para el registro la declaración de Alejandro Moreno y el compromiso de las y los senadores de oposición. Veremos qué pasa la próxima semana. Buenas noches, Ciro. Y hoy apareció el magistrado, ¿te acuerdas? El rapero Samuel Meraz. Ah, sí. Pero lo hizo con una nueva canción en medio de las protestas contra la reforma judicial, afuera del plantón que está en el Senado. Aquí estamos otra vez, sigo con el sentimiento que no me deja dormir por callar de lo que siento. No son votos en la suma los que deben decidir quién imparte la justicia que requiere este país. ¿Saben qué se necesita? Jueces que sean de carrera, que cuenten con excelencia, que estén muy bien preparados para juzgar la conciencia. Hace falta independencia, jueces que sean imparciales, que te dicten la sentencia sin el tráfico de influencias. La verdad que da coraje ver cómo se escudan ellos en la voluntad del pueblo para hacer sus atropellos. Porque el pueblo da el poder no para hacer lo que quiera, sino lo que beneficie y lo sienta donde quiera. Con el Poder Judicial Federal hasta donde tope, el magistrado Samuel Meraz. Bueno, y esta tarde las autoridades de Protección Civil Federal y del Estado de México reportaron un avance ya del 90% de las acciones para que ya no haya inundación en Chalco. Esperan que para mañana ya esté libre de aguas negras y ojalá sea así, porque hoy se cumplen 35 días. Parece que está por terminar la pesadilla que se vivió durante más de un mes en Chalco. Hoy, estas son las calles de las colonias Culturas de México y Jacalones, las mismas que pasaron más de 30 días inundadas con aguas negras. De acuerdo con Protección Civil del Estado de México, la emergencia está en su etapa final y ya son solo un par de calles las que tienen encharcamientos. En la zona se mantienen los camiones para drenar agua y las brigadas del ejército trabajan en la limpieza y desinfección. Por lo pronto, las escuelas en las zonas afectadas regresan el lunes a clases presenciales. Escuelas que funcionan como centros de atención a damnificados y a las que todavía hoy es difícil llegar debido a las obras. Está peligroso porque pues todo lo que ahorita respiramos pues no es nada limpio. Podría ser una enfermedad para los niños. Pero así como sale feo a la calle, ¿qué hacemos? ¿Cómo ver? ¿Cómo vamos a llevar al niño? O como la primaria Carmen Cerdán, donde en su entrada se mantiene colocada una manta para exigir una solución y por un inicio de clase seguro. Estuvimos solicitando a nuestras autoridades que pues, nos apoyaran, ¿no? Más que nada con la sanitización de la escuela, pero pues la verdad no llegaron, nada más vinieron, se pararon, tomaron las fotos, ¿no? Sí nos mandaron un costalito de 2 escobas, 5 bolsas de basura, ¿no? Un bote de cloro, pues ese sería el apoyo hasta ahorita, pero de otra no hemos tenido. En total, son 22 escuelas que tuvieron que aplazar durante 2 semanas el inicio de clases presenciales para arrancar el ciclo escolar. El lunes finalmente lo harán. Aunque haya alumnos que todavía no estarán en condiciones para asistir. No, ahorita mis niños porque no pueden estar aquí ahorita en la casa, como está muy destruida. Ahorita no tiene condiciones de regresar porque está muy fea la casa. Hasta que no sé, ahorita yo creo van a rentar un cuarto o no sé. Pues ahora sí que con lo poquito que tenemos, el uniforme del año anterior, zapatos viejitos, o sea, sí es
sí es un gasto mayor que se nos sale fuera de las manos. Pues vamos a darle porque también ya se necesita, ¿no? Pues según las autoridades, tanto estatales como federales, el compromiso con los afectados de Chalco sigue. Van a seguir con la limpieza de las casas afectadas y van a mantener el desasolve del drenaje para evitar nuevas inundaciones. Ojalá. En Jalapa, Veracruz, un deslave dejó 3 personas muertas, incluyendo un bebé de solo 6 meses. Otras 4 personas que habían quedado atrapadas lograron ser rescatadas. Pero los vecinos de la colonia 9 de Abril reportaron el miércoles una gran fuga de agua, que fue la que provocó este deslave desde el miércoles. Y hoy ocurre esto. El alcalde de Jalapa, Ricardo Agüed, dijo que se atendió la solicitud, pero que fue en una zona muy inestable y de alto riesgo, que por eso la emergencia. A decir de la gente, de los habitantes, de los afectados de la zona, nunca se atendió, no hubo respuesta de las autoridades. Y Gildardo López Astudillo, conocido como el Gil por su participación en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, fue nuevamente detenido. Según el Registro Nacional de Detenciones, el Gil fue detenido ayer y aún se encuentra en traslado a donde será encarcelado. Hay que recordar que era el jefe de los sicarios de Guerreros Unidos. Se le detuvo en el sexenio de Enrique Peña Nieto por ordenar la incineración de los normalistas de Ayotzinapa. Sin embargo, en este gobierno se convirtió en testigo, protegido y fue liberado. Desde octubre del 2019 hay una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada, girada por el Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Guerrero. Una de las cosas que no se entendían y que difícilmente se podrán explicar fue la decisión que tomó el gobierno del presidente López Obrador, que tomó el subsecretario Alejandro Encinas, de tratar de reconstruir la historia de Ayotzinapa a partir fundamentalmente del testimonio de los criminales que ya habían sido procesados, de los criminales que reconocieron haber secuestrado y matado a los muchachos. Y con ellos se quiso cambiar el curso de la historia. Hoy estamos viendo cómo termina el sexenio. Hace unos días, me recordaban, también fue detenido un señor Ríos Berber, otro integrante de esta organización, que fue de los primeros detenidos allá en el 2014, y así termina el caso Ayotzinapa. Por lo pronto, este señor Gil, que tenía toda una, porque pues son las contradicciones que se da, tenía una protección de muy numerosos de guardias federales para su seguridad, para que no le pasara nada, para que no lo mataran, pues vuelve a estar en manos de la justicia. Desastre. Y así termina, 2 semanas antes de que se cumplan 10 años la estrategia, desde la desaparición de los 43 normalistas. Y todo por querer cambiar la historia. Gracias, Claudia. Buen fin. No me puedo ir, Ciro. Y no me puedo ir porque esta noche el régimen de Nicolás Maduro tiene rodeada con patrullas y con policías la Embajada de Argentina en Caracas, Venezuela. Policías encapuchados, fuertemente armados. Y dentro de la embajada hay 6 opositores asilados desde el 20 de marzo, de la primera línea de batalla del equipo de María Corina Machado. Ya les cortaron inclusive la luz. Y entre los asilados que esta noche responsabilizan a Maduro de lo que pueda pasarles está Pedro Uruchurtu, dirigente internacional de la oposición. ¿Qué pretende Maduro? ¿Asaltar la embajada de Argentina como lo hizo el Ecuador en la embajada de México a principios de abril? Pues parecería. Amén. Gracias. Buenas noches. Gracias, Claudia. Gracias, buen fin. David. Carlos Slim Domit hoy es una serie de declaraciones que realmente tiene razón. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Dijo que tenemos todo para aprovechar la relocalización, que tenemos todo para aprovechar nuestra cercanía con los Estados Unidos y que es un momento verdaderamente bueno. Pero pues un pero. Es un pero que yo también tengo. Se necesita un sólido Estado de Derecho. Es que es fundamental. Llevamos 70 años escuchando eso. Y si tuviéramos un sólido Estado de Derecho, ¿no crees que mejoraríamos mucho? Sí, sí creo, pero Zedillo decía Estado de Derecho, Estado de Derecho, Estado de Derecho. Es que Miguel de la Madrid decía Estado de Derecho.
y luego hacen una reforma, están tratando de hacer una reforma judicial que no va a mejorar el Estado de Derecho. ¿Pero hizo una crítica, Carlos? No la hizo, no. Él reiteró. ¿Al Poder Judicial? Él dijo nada más que se necesita un sólido Estado de Derecho. Y yo creo que sí, creo que la discusión se ha centrado mucho en la reforma judicial y no en que necesitamos un sólido Estado de Derecho, que es un discurso que tiene mucho, sí tiene mucho, pero que no se ha hecho, pues no se ha hecho. Él piensa, con Camín esta semana, otra vez pidiéndole al gobierno que le desbloqueen carreteras. Todos los líderes empresariales hablan de un mejor Estado de Derecho. ¿La reforma judicial lo va a hacer? Yo no creo. Yo no creo que lo haga porque no es en lo que quieren cambiar, no cambian los fiscales, no cambia el... Por cierto, no llegó la respuesta ni de Carlos Slim ni de otros 3 o 4 empresarios a lo que les había pedido el presidente López Obrador hace 3 semanas, si no me equivoco. Pues no tenía ¿qué opinaban ellos? ¿Qué opinaban sobre la reforma al Poder Judicial? No llegó la respuesta. No llegó. Sí ha llegado la de todos los organismos cúpula de iniciativa privada. Sí. Hasta el CCE. Por eso el presidente López Obrador le pidió a ellos. Pero pues ellos son miembros. O sea, los empresarios que mencionó son miembros de esas cámaras y confederaciones de una o de otra. Consejo Mexicano de Negocios. Consejo Mexicano de Negocios, Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, están en una o en otra. Y las organizaciones gremiales están precisamente para representarlos. Bueno. Empieza la NFL esta semana ya. Ese sí es deporte, no como ese que te gusta. Oye, bueno, nada. La próxima semana tendremos reforma al Poder Judicial o freno a la reforma al Poder Judicial. Yo creo que no tendremos. ¿Tú crees que lo tendremos? No tendremos. Que no tendremos. Que los 43, que no va a pasar. Es más, si me preguntas, hasta le conviene a Claudia Sheinbaum que no sea. Porque le dé espacio para tomar ella las decisiones y distensiona mucho lo que está pasando en la economía. Yo que creo que va a pasar, que los 43 se van a mantener firmes, que no va a haber una reforma y que va a dar tiempo para que todo el mundo se siente en lo que todo el mundo está de acuerdo, es que sí queremos reforma judicial. Pues sí, pero ¿cuál? Y sí queremos Estado de Derecho y sí queremos muchas cosas más. Pero bueno, ya. Es momento de hacerlo. Buenas noches, que les vaya muy bien. Pues no remató, volvemos a ver si lo convencemos, volvemos. Bueno, no quiso regresar David Páramo, dice que ya se va. Nosotros vamos a descansar unos días, nos vemos por aquí el lunes 16. El lunes 16 ya con la reforma al Poder Judicial aprobada o ya con la reforma al Poder Judicial frenada. Bueno, lo veremos. ¡Ánimo!